Buenos días, ¿cómo andan? Buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ya estamos en hora, ¿no? Marisa, te hago una consulta. El segundo Sí, parcial, decime. va a ser por Zoom. Presencial no, está descartado. Mira, no sé si por Zoom o no sé si sí, va a ser por Zoom, porque la otra vez creo que lo habíamos hecho por el WebEx, pero no había dado mucho resultado. Así que seguramente sí va a ser por Zoom. Pero presencial no. Te digo porque hoy mi hija, por ejemplo, volvió al colegio. Digo, capaz que No, están con los a tomar presencial. no, pero nosotros no. No, No. creo que la universidad habilitó, pero nada más que, por ejemplo, para las carreras y en las Las materias que prácticas. necesitan prácticos. Ah, Eh, está bien. claro. Bueno, eso, la ¿Tu gran. hija que está en el último año de algún ciclo? Sí, de primaria. La más chiquita termina en sexto grado. Y hoy volvieron, por eso digo, tal vez empiezan. Claro, porque lo que habían decidido era que arrancaran los que estaban en el último Esto, año, sí. claro, que arranquen presencial. Exactamente. Igual ya hubo un comunicado Bueno, de la, sí, ya hubo un comunicado de la universidad que dicen que supuestamente todavía no se sabe bien. Recién para el segundo cuatrimestre del año pasado arrancaría todo lo que es presencial. del año O sea, que el viene. segundo cuatrimestre del 2021, así que váyanse haciéndose la Claro, idea. no, porque habías dicho, claro, habías dicho del año pasado. Ah, Está bien, perdón, claro. perdón, perdón. Sí, no creo que antes haya. No, del año que Ah, no, viene. se entendió la idea, se entendió la idea. Bueno, a ver, yo quería ver cómo Profe, andamos de tiempo. Estoy tratando de buscar el cronograma y ahora no lo encuentro. Porque, a ver, esperen un minutito. Bueno, a ver, el tema de lo que está quedando pendiente de procesos no es mucho, es poco. Que ya igual se los digo. A ver. Esperen un segundo, porque quiero tener a la vista el cronograma. Qué pesado que está el día. A ver. Claro, conmigo les queda una clase más además de esta, que es el 2. El parcial dijimos que era el 14. No, entonces va a haber alguna otra clase. ¿Alguien tiene el cronograma que subí? Yo lo tengo, doctora. Si no lo busco yo. Yo lo tengo. Ay, decime, por favor. Así Sí, hago más con rápido. usted. Porque tengo abierto otra cosa para... Bien. Con usted hoy y la Sí, próxima el miércoles 2 de diciembre. Y no bien, marca pero el otra. parcial es el El 14. 14. Sí, y el recuperatorio el El 21. parcial es el 14. O sea Sí, que seguramente voy a agregar alguna otra clase. Hay bien. 10 días entre la última clase, que es el viernes 4. Seguramente les voy a agregar alguna. Claro, porque después tenemos la semana siguiente, toda la semana esa no había clases programadas, pero no sabíamos bien cuándo era la fecha del examen. Bueno, el 8 feriado, no sé si será fin de semana largo o qué, pero seguramente la semana del 7, o sea, la semana previa al parcial, vamos a tener alguna otra clase, que puede ser de repaso
y para ver lo que haya quedado pendiente. O sea, yo eso igual se lo voy comunicando. El tema es el siguiente. Del punto que tenemos que ver ahora, o sea, que nos queda de esta bolilla, está procesos colectivos. Después lo demás, más o menos todo lo hemos visto, pero vamos a hacer un repaso. Pero por otro lado, los procesos colectivos lo da normalmente la doctora Camila Bustamante, que tuvo familia, fue mamá hace unos días, así que no va a dar el tema ahora, pero ella les dejó el material para que ustedes tengan. Tienen un PowerPoint, después igual lo vamos a analizar, una acordada con respecto a procesos colectivos y además hay un apunte publicado por la UCA en el Derecho. Todo eso es material obligatorio, o sea que lo tienen que leer. Yo igualmente les voy a hacer una introducción sobre lo que es procesos colectivos, pero lo que quiero hoy que logré es pasarles un video de una audiencia de vista de causa, para lo cual voy a dejar de grabar, porque es un proceso que si bien ya salió sentencia, no está firme, y bueno, y no quiero que eso se esté divulgando, o sea que también les voy a pedir, si alguno está grabando, cuando arranque con el video, que se en la grabación, porque yo tengo la autorización del juez de poder pasarlo en la clase, pero no para que se viralice o para que ande por ahí de vuelta. Pero es muy interesante, porque es una audiencia de vista de causa, donde van a ver cómo interviene el juez, cómo intervienen las partes, cómo declaran los testigos. ¿Ustedes ya llegaron a ver prueba con el doctor Espinosa? Bien. Empezamos a verla. Solo el concepto. Bien. Ahí, Cintia, lo tenés en silencio, pero entendí que sí. Bueno, les va igual a venir bien, porque cuando lo que ya hayan visto, le van a entender, y lo que no, lo iremos analizando. Pero es muy importante este tema. Entonces, o sea, porque me parece que es muy gráfico, por eso me interesa pasárselos. Acá veo que hay un chat en el chat. Sí, el delay lamentablemente forma parte. Bueno, espero que puedan entender. Yo lo que creo que acá el problema, más que el delay, yo no sé si no es la computadora, porque la otra opción que tengo, si no es, la verdad que no sé, porque tengo buen internet, pero no sé cuál es el problema. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. De lo que queda de la bolilla, vamos a hacer una pequeña introducción, como para ir cerrando algunos temas, y sabiendo que vamos a contar con una clase más, en la que viene terminamos con todas las dudas y demás. De procesos de conocimiento, ustedes lo que sí tienen que analizar, que en otro momento les hemos pedido un cuadro, o sea, si quieren hacerlo por cuadro no hay problema, son las diferencias entre los procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos, que básicamente esas diferencias las tienen en lo que es la etapa probatoria. Entonces, ahora que ustedes ya están viendo la parte de prueba y que van a ver el procedimiento probatorio, van a poder analizar mejor cuáles son las diferencias. ¿Por qué? Porque si bien la regla es que los procesos ordinarios, los plazos son más largos, en el sumario más breves y en el sumarísimo más breves aún, además hay otras diferencias, que algunas las hemos ido planteando cuando hablamos de los distintos temas, con respecto a actos procesales que no se dan en el sumario y menos en el sumarísimo. Entonces, cuando vean la etapa de prueba, ustedes saben que en el ordinario es el único proceso donde se... Esperen que voy a cerrar la ventana porque es un ruido de la calle. Esperen un segundo. Bien. Lo que les decía del proceso sumario, perdón, en el ordinario es en el único donde los medios de prueba no se ofrecen con la demanda y la contestación, sino que se ofrecen una vez que ya se abre la causa prueba, en el ordinario. O sea, se abre la causa prueba y dentro de los 10 primeros días de
quedar firme el auto de prueba, las partes presentan los escritos y ofrecen los medios de prueba. En todos los demás procesos, la prueba se ofrece con la demanda, con la contestación, con la reconvención, con la contestación o con la oposición de excepciones previas, si hablamos de conocimiento sumario, o excepciones como defensa en el proceso ejecutivo. Entonces, y por supuesto con la demanda o con la contestación de los traslados respectivos. O sea que en el ordinario es en el único. Entonces, ya ahí tenemos 10 días, que es el plazo para ofrecer la prueba, que es un plazo que en los demás procesos de conocimiento no existe. Además, tenemos la posibilidad de ofrecer más testigos en el ordinario que en el sumario. En el ordinario podemos ofrecer hasta 12 testigos por cada parte, en el sumario hasta 5. En el ordinario podemos tener 3 peritos de la misma especialidad, uno que propone cada parte y uno que propone el juez de la lista oficial. Es una alternativa, o directamente, como en los demás procesos, uno solo de cada especialidad sorteado de la lista oficial. En el ordinario se abren los cuadernos de prueba, en el sumario no existen, en el sumarísimo menos. En el ordinario hay alegatos, o sea, las partes presentan los alegatos en forma escrita, en el sumario y en el sumarísimo no existen. Entonces, las diferencias más grandes están vinculadas con eso, con lo que es la etapa probatoria. Después tenemos algunas diferencias con respecto a si se puede recusar sin expresión de causa, o tenemos alguna diferencia con respecto a la interposición de la contestación de demanda, que va conjuntamente con las excepciones en el sumario, o que en el sumarísimo no tienen trámite autónomo, sino que se presentan directamente dentro de la contestación de demanda. No tienen un trámite previo, ¿se acuerdan? Todas esas cosas las hemos visto. Sería importante que para la clase que viene, que sería, conmigo van a tener clase el miércoles que viene, sería importante que lo tengan claro, que lo estudien, así podemos ver qué dudas pueden tener al respecto. Con respecto a la clasificación, siguiendo con la clasificación de los procesos, lo que es proceso arbitral, ya nosotros lo vimos en la otra parte, pero, o sea, que el tema está sabido, forma parte de la clasificación de los procesos, así que tienen que repasar lo que hemos visto, pero saben todo, no tenemos mucho más que agregar que eso, pero bueno, sí tienen que repasarlo, porque si no lo tienen fresco. Los procesos voluntarios también lo vimos cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, o sea, no hay conflicto, se llaman peticionarios. Si surgiera el conflicto se convertirían en controvertidos, pero bueno, también lo tienen, conocen el tema. Los universales lo mismo, que sabemos cuáles son, lo vimos cuando hablamos de clasificación, sucesiones o concursos y quiebras, que versan sobre la totalidad del patrimonio de una persona. Y los que quedan, que no vimos, bueno, los de ejecución, por supuesto, ya lo vimos, y los que quedan serían los especiales. Los procesos especiales, y los procesos, perdón, ay, se me hizo una laguna. Y los procesos colectivos. Los procesos especiales, sí, gracias. Los procesos especiales son aquellos que, en realidad, lo que tienen de especial es que cada uno de ellos, si bien tramitan por las normas de los procesos de conocimiento, o sea que en el fondo son sumarios u ordinarios, la mayoría sumarios, tienen algún trámite, algo diferente. Por ejemplo, si ustedes inician una prescripción adquisitiva o una usucapión, que es cuando acreditan al juez que han actuado como dueños de una propiedad durante más de 20 años, necesitan presentar un plano de mensura hecho por un agrimensor del inmueble que quieren usucapiar. Eso es pero después es un proceso de conocimiento. La demanda tiene alguna cosa específica. O un proceso especial puede ser el desalojo. ¿Por qué es especial? Y porque para que se dé ese desalojo tiene que haber una intimación previa y hay que darle 10 días al inquilino para que integre el inmueble. Si no lo hace, ahí se puede iniciar la acción. A tal punto que si yo inicio la acción de desalojo, que no requiere mediación, y el demandado se presenta y consigna las llaves y se allana, el actor tendrá que pagar las costas. Si no le hubieran mandado una carta de documentos previa, porque justamente es un trámite que hay que cumplir. Entonces, ¿qué son los procesos especiales? Eso lo van a ver en procesal civil en forma detallada. Son procesos de conocimiento que tienen alguna particularidad
que los hace diferentes, o que requieren de algún requisito o recaudo procesal específico para poder darle inicio a ese tipo de proceso. Doctora, Pero la forma es la del proceso de conocimiento. Dime. una pregunta, entonces a lo único que tenemos que apuntar en específico por cómo es todo el procedimiento serían los procesos de conocimiento, sumario, sumarísimo y todo eso. Perfecto, gracias. Y los de ejecución, en base a todo lo que vimos, que los de ejecución vimos cómo se clasifican, y con respecto al juicio ejecutivo, ahí sí tienen que verlo más en detenimiento, porque cómo se inicia, cómo toma conocimiento el demandado, cuál es el plazo, qué efecto tiene el mandamiento de intimación de pago y embargo, qué defensas puede oponer, y que después el juez dicta la sentencia, si hace lugar de trance y remate, y continúa con la subasta del inmueble. Y una vez cancelado el proceso y cubiertas las costas, podrá iniciar un proceso de conocimiento posterior, que es el 551, con los recaudos que el código dice, es decir, exclusivamente para utilizar aquellas defensas que el código no le permitió utilizar. No las que le permitió y no usó, las que le permitió y le fueron rechazadas, o las que podría haber utilizado y se allanó, si fuera el actor. ¿Está? O sea que ahí sí, el proceso ejecutivo, el juicio ejecutivo, perdón, lo tienen que tener más en detenimiento. Y los procesos de ejecución, demás, los otros, lo que tienen que saber es bien cuáles son los tipos. ¿Está claro? Después, no. El arbitral, sí, porque bueno, saber cuándo se puede someter a árbitro, que el pacto es expreso, que puede ser en un contrato como una cláusula compromisoria o un compromiso arbitral después, y que el proceso básicamente es un proceso de conocimiento. Entonces, sí, ¿qué es lo que quiero yo ahora mostrarles? Más que nada yo me refería en específico a si nos teníamos que saber los plazos y todo el procedimiento de todos los tipos de procesos, pero ahora ya me quedó más claro. No. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Qué son los procesos colectivos o los procesos de incidencia colectiva? Entonces, les voy a hacer una introducción como para que ustedes empiecen a entenderlo. Después quiero que lean el material que está, y la clase que viene lo vamos a desarrollar más en detenimiento. Así hoy puedo abocarme a pasar, que forma parte de los procesos de conocimiento, la audiencia de vista de causa, para que vean hoy cómo rige el sistema de justicia 2020, que yo también les he subido material de eso. Cuando nosotros hablamos de los procesos colectivos, primero tenemos que tener como hacer un poquito un análisis histórico para ubicarnos en tema. Ustedes piensen qué es lo que ustedes están analizando, no sé con qué materias de civil están estudiando, pero deben andar con civil 1, civil 2, como mínimo, y lo que estamos viendo de los procesos civiles y comerciales. Estamos hablando siempre de un interés subjetivo, o sea, estamos hablando de la protección de derechos particulares. Una persona siente que le está siendo agraviado un derecho, entonces la legislación le da la posibilidad de que inicie un proceso reclamando la satisfacción de su pretensión, para lo cual tendrá que acreditar que tiene la legitimación activa, o sea, que es el titular del derecho, para lo cual tendrá que acreditar que su derecho está vigente, o sea, que no prescribió, o no lo tendrá que acreditar, pero será una defensa que puede plantear el demandado, si se opone. Pero básicamente el interés jurídico tutelado tiene que ser vigente y lo puede ejercer el titular. ¿Y contra quién? Contra el titular de la obligación que se reclama, no contra cualquiera. Pero cuando nosotros hablamos de los procesos de conocimiento, y ustedes ya vieron lo que son los principios procesales, ¿qué principios rigen en estos tipos de procesos que tutelan derechos subjetivos? Bueno, estamos hablando de el principio de la carga procesal, es decir, que la parte va a tener que cumplir con los actos procesales que el código le determina para que el proceso continúe y poder lograr una sentencia favorable. Es decir, que si los sujetos no cumplen con las cargas procesales, es más factible que obtengan una sentencia desfavorable, ¿no es cierto? Después va a correr también
el principio de la carga de la prueba, que esto, de que la parte debe cumplir con los actos procesales necesarios, también está relacionado, pero más profundamente con lo que es la prueba. ¿Y a qué se refiere? Que como regla, aquella parte que alega un hecho que el juez no tiene el deber de conocer y que la contraria lo desconoce, lo niega, dice que no es cierto, el que lo alega como regla, como principio, deberá quedar en el juez la convicción sobre la existencia de ese hecho. Principio de carga de la prueba, muy importante. ¿Qué otros principios juegan con respecto a esto? Y el principio de congruencia. El juez no puede resolver en el proceso cuestiones que no hayan sido planteadas por las partes. ¿Por qué? Porque el interés subjetivo de quien demanda y ante quien se demanda debe ser defendido y debe estar en mano de este. Por eso nosotros hablamos de la demanda con los argumentos que tiene y los fundamentos fácticos y jurídicos, a la contestación con lo mismo, y un juez que parece ser un tercer observador que de forma imparcial tendrá que resolver en base a lo que las partes han podido acreditar de los hechos que alegan, aplicar al juez el derecho y resolverá. ¿No es cierto? Básicamente vimos esto, de lo que estamos hablando del proceso de conocimiento, ¿o no? Sin embargo, por otro lado, también empezamos a ver que a partir de lo que se llama Justicia 2020, estamos teniendo otra concepción del derecho con un juez que es más director y no observador que cuando pasa sentencia resuelve. Y este video que yo les quiero pasar justamente nos va a mostrar eso, porque esto es una audiencia de vista de causa donde, de acuerdo a las facultades que el juez tiene del artículo 36, que les pido por favor que lo estudien para el parcial, porque es un tema viejo, pero es un tema fundamental, fundamental. Con las facultades instructorias, el juez tiene la posibilidad de investigar más allá de lo que las partes pueden probar o hasta podrían alegar. Y en algunas cuestiones de garantía constitucional, vamos a ver que el juez puede resolver más allá del principio de congruencia, no en un proceso civil y comercial. Pero entonces empieza a haber un viraje. ¿Cuánto se da este cambio? Este cambio se empieza a dar después de las guerras mundiales, porque a partir de las guerras mundiales, como no estamos hablando de Argentina, sino del mundo entero, tanto Latinoamérica, cuando se da la Declaración Americana de Derechos Humanos, y lo mismo pasa en Europa, se empiezan a formar instituciones y empiezan a consagrarse el respeto de los derechos humanos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de los derechos humanos? A los derechos que tienen aquellos sectores que normalmente fueron postergados, que siguen siendo postergados. Pero ahí estamos hablando de los derechos de los niños, estamos hablando de los derechos de los aborígenes, de los derechos de las minorías en general, de los derechos de las mujeres. Todo esto, esta concepción de los derechos humanos, que como les digo, empieza a nacer a partir de las guerras mundiales, o sea que estamos hablando de mediados del siglo pasado, o un poco antes, a partir de la generación de las organizaciones y de las convenciones internacionales, empieza luego a ser absorbido por los propios Estados partes. O sea, fíjense ustedes que es al revés el tema. Nace a nivel internacional, luego lo absorben los estados y lo van consagrando en su constitución. Ustedes piensen que en Latinoamérica, en América, existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene, la comisión tiene su sede en Washington y la Corte tiene su sede en San José de Costa Rica, es una corte a nivel internacional que va a recepcionar las denuncias, recepciona la comisión, y si vemos que esa denuncia, si ven que esa denuncia realmente ha habido una violación de los derechos humanos en algún país, se forma un proceso contra el Estado que ha violado esos derechos humanos, que puede ser un derecho como la libertad de prensa o, como les dije, derechos vinculados con sectores minoritarios. Y puede castigarse a través de sanciones pecuniarias, a través de recomendaciones a los estados partes. No es una cuarta instancia, pero sí necesita agotar la vía judicial en nuestro país para que luego la parte que se sienta afectada pueda ir a la Corte Interamericana. Esto entonces es recepcionado, o sea, los estados parte de esta convención tienen que empezar a cambiar sus legislaciones, y esas fueron muchas de las recomendaciones que ha hecho la
la Corte Interamericana, por ejemplo, bueno, con todos los países, por ejemplo, con Chile, que es uno de los países que, bueno, ustedes saben que ahora ha habido todas unas manifestaciones con respecto a y se ha ganado un plebiscito con respecto a la necesidad de cambiar una constitución que es vigente desde Pinochet, que fue el peor dictador que tuvo Chile. Entonces, ¿qué dice la Corte Interamericana? No, los estados tienen que ayornar sus derechos, tienen que contemplar los derechos humanos, tienen que garantizar a sus ciudadanos. La Constitución argentina en 1994, cuando fue modificada, contempla todas estas cuestiones. Y ahí, a partir del artículo 43, empiezan a nacer en nuestra legislación, o sea, a partir de la Constitución y luego recepcionada por las normas y por supuesto el Código Civil nuevo, que fundamentalmente contempla todo este tipo de derechos de las minorías, comienza entonces a recepcionarse en la normativa de fondo de cada país. Así es como empieza a surgir el tema de los procesos colectivos o los procesos de incidencia colectiva. Entonces vamos a ver que existen algunos derechos que están representados por organizaciones, por colegios, por ONG que representan a un grupo, y otros que pueden estar representados, por ejemplo, por algún defensor oficial o un defensor del pueblo. Entonces, bueno, vamos a entrar más en detalle por eso, pero lo que quería era darles como una introducción para que sepan de qué estamos hablando. La vía procesal que nosotros contamos todos los días para poder defender estos derechos humanos es el amparo, que salvo la libertad física, que está garantizada con el habeas corpus, todos los demás derechos humanos están garantizados a través de la acción del amparo. ¿Y por qué proceso tramita el amparo? El proceso sumarísimo. Eso lo vimos en el 321. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de los procesos de conocimiento. Entonces, les dejo esta introducción porque me parece que es muy importante que ustedes entiendan el porqué de todos estos derechos de incidencia colectiva, y la clase que viene lo vamos a ver más en detalle, pero vayan analizando el material que les dejó la doctora Bustamante. Bien, ahora entonces vamos a ver el video, vamos a compartir pantalla. Este video es una audiencia de vista de causa. El tema es el siguiente. Acá hay un juicio de daños y perjuicios. Una persona se cayó de un primer piso, de una marquesina, o sea, en realidad ella ingresa en una marquesina considerando que es una marquesina, o sea, es un departamento en primer piso que tiene una terraza, y la terraza da a la calle, y ahí hay una marquesina de los negocios de abajo. Pero la marquesina tiene una puertita chiquita de ingreso, muy pequeña, que no tiene ni 1 metro de altura, que es para la gente de mantenimiento. Ella alega haber considerado que eso era una baulera. Entonces entró, pisó mal, aparte metió cosas pesadas, se rompió y se cayó a la calle. 3 o 4 metros de altura, está bien, pero tuvo daños importantes. Entonces inicia un juicio contra el consorcio, contra el propietario, o sea, contra el titular registral del inmueble, contra el adquirente, que no es titular registral, pero es el que le alquila la propiedad a ella. Inicia un juicio ella, inicia un juicio su pareja, que eran convivientes y que era quien había alquilado el departamento. O sea, que ella reclama una compensación económica por los daños y perjuicios sufridos. Este proceso entra en el sistema de justicia 2020. Es decir, que además es un proceso sumario, además de darse la demanda y la contestación de la demanda y el ofrecimiento de prueba en estos respectivos escritos, la prueba informativa y la prueba pericial se realizan por escrito. Pero se fija una audiencia de vista de causa, y en la audiencia de vista de causa van a declarar los testigos y van a declarar las partes. Ahora, lo que van a ver ustedes es una participación del juez que es maravillosa, porque el juez ya no es, como les dije hoy, un observador. El juez, que tiene la posibilidad de hacerlo a través del artículo 36, va a interrogar a las partes. El juez, o sea, cuando se hace la absolución de... ¿Ustedes se acuerdan de la absolución de posiciones y la audiencia testimonial, la diferencia? ¿La llegaron a ver eso? No.
No lo vimos. No, claro. bueno, les voy a hacer una explicación. Yo creo que Jacqueline, vos eso lo cursaste el trimestre pasado. Está bien. Bien. Jacqueline, no sé si no lo habías visto el video Sí, yo la vi. el trimestre pasado. Bueno, Sí, ¿cómo sí, es la el vi. tema? Claro, porque el cuatrimestre pasado no, el año pasado, el cuatrimestre pasado no lo pasé. ¿Cómo es el tema? La audiencia testimonial, los que declaran son terceros ajenos al proceso que han tomado conocimiento de alguno de los hechos controvertidos, vinculados en la causa, a través de sus sentidos. ¿Qué significa? Que vieron, que escucharon, que olieron, que tocaron algo que es relevante para esclarecer los hechos controvertidos. Son personas mayores de 14 años que son citadas y que tienen la obligación de decir la verdad. Tienen la obligación de comparecer, tienen la obligación de declarar y tienen, perdón, no voy a decir obligación porque está mal, es un deber, pero en realidad es un deber cívico que implica una obligación, porque si no lo hago tengo una sanción por falta de testimonio o por incumplimiento de deberes y de orden judicial. O sea que si yo no comparezco a declarar, me pueden ir a buscar con la policía. Si me niego, si miento, me pueden iniciar una causa de falso testimonio. Y si me niego a declarar, también puede ser por incumplimiento de una orden judicial. Entonces, el testigo, ¿por quién va a ser preguntado? Por la parte que le ofrece al testigo. O sea, el juez no puede generar prueba, salvo el inciso 2, la medida para mejor proveer. Pero en principio sí podría, con respecto a los testigos, interrogarlos. Entonces, ¿qué es importante de acá? Que nosotros, hasta antes de la Justicia 2020, los testigos declaraban, tomaba la declaración un empleado, copiaba lo que más o menos entendía, y después el juez, cuando dictaba la sentencia, lo único que hacía era leer la declaración. Pero no tenía la posibilidad de preguntarle al testigo qué quiso decir, por qué dijo esto. A lo sumo tendría que fijar una nueva audiencia, pero ya era una cosa bastante caótica, entonces no se hacía. Hoy, que el juez está presente, cuando las partes se interrogan, él también interroga y pregunta, porque está dentro de las atribuciones que tiene el juez como director del proceso. Y esto, como el plazo razonable y como la tutela judicial efectiva, son características que fueron implementadas a través de estos tratados internacionales, y es un derecho humano lograr una tutela judicial efectiva. ¿Ven cómo todo está relacionado? Bien, lo mismo pasa con la absolución de posiciones. Pero ¿qué es la absolución de posiciones o prueba confesional? Es cuando a pedido de una parte declara la contraria. Yo soy la parte actora, pido que declare la demandada. Yo soy la demandada, pido que declare la actora. Pero no es que va a declarar y va a contar las cosas que quiera contar. No, la parte que ofrece la prueba, así como al testigo se le hace un interrogatorio, se le hacen posiciones. ¿Y qué son las posiciones? Son afirmaciones. Entonces, una afirmación sería, para que jure como es cierto que usted es el responsable de los daños que yo sufrí, o que el actor sufrió. ¿Cómo se contesta? Si es cierto o no es cierto. Si lo reconozco, el hecho ya está reconocido, porque es en afirmativo, es una afirmación. Si lo niego, como nadie está obligado a declarar contra sí mismo, artículo 18 de la Constitución, no voy a ser sancionada. ¿Está claro? Ahora, si hablamos del interrogatorio, el testigo no se le pueden hacer afirmaciones. Se le van a hacer preguntas que no puedan contener la respuesta. Entonces, ¿qué le puedo preguntar? Diga al testigo cómo fue el accidente de auto que se generó tal día en tal calle. Para que diga el testigo, si sabe y le consta, qué velocidad venía el demandado que conducía el auto tal. ¿Cómo hago esa misma pregunta a la parte? Para que jure como es cierto que usted venía a exceso de velocidad. ¿Entienden la diferencia? Uno es una pregunta que no contiene la respuesta y la otra es una afirmación. Me voy a poner el mouse y es de la otra computadora. Bien. ¿Hasta ahí entendieron? Bueno, entonces vamos a
compartir pantalla. Voy a parar la grabación.